¿Alguna vez has sentido que Dios te habla, pero tu corazón está tan agitado que no puedes escuchar con claridad? ¿Has experimentado ese momento en que el silencio parece distante? Tu mente no se detiene, y aunque deseas profundamente escuchar la voz de Dios, todo a tu alrededor parece ruido. Si esto te ha pasado alguna vez, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de experimentar en esta sesión de adoración guiada podría sorprenderte profundamente. Antes de cualquier palabra, antes de cualquier reflexión, hay una invitación sencilla y poderosa a bajar el ritmo. Aquí y ahora no hay necesidad de apresurarse, de responder nada, de demostrar nada. Este es un espacio de contemplación mariana ante el Santísimo Sacramento, un tiempo reservado para que el corazón encuentre descanso en la presencia real de Jesús, Eucaristía. María nos acompaña en este camino, no como alguien que habla en voz alta, sino como quien nos enseña a escuchar en silencio, a acoger en el recogimiento y a percibir a Dios donde muchos no pueden ver. Quizás has llegado aquí con preocupaciones, decisiones difíciles, preguntas sin respuesta o incluso un cansancio espiritual que no logras explicar. ¿Te ha pasado alguna vez? A veces queremos rezar, pero no sabemos ni por dónde empezar. Otras veces, incluso entramos en una iglesia, nos paramos ante el Santísimo Sacramento, pero nuestro ser interior permanece inquieto. Es precisamente allí donde María nos toma de la mano y nos guía con dulzura, enseñándonos que la verdadera oración comienza con el corazón en calma. Ahora, permítete bajar el ritmo, respira más profundamente. Imagínate entrando en un espacio sagrado, donde la adoración al Santísimo Sacramento no requiere palabras bonitas, solo presencia. Jesús Eucarístico está aquí, vivo, real, mirándote con amor. No es una idea, no es un símbolo lejano, es la presencia real de Cristo que conoce cada detalle de tu vida y desea comunicarse contigo de forma íntima y personal. Why Maria, como madre atenta, nos ayuda a reconocer este momento, a no temer al silencio, a no huir cuando Dios se acerca discretamente. Escuchar la voz de Dios no es algo reservado solo para santos o místicos, es un llamado para todo corazón dispuesto a detenerse y escuchar. María vivió esto a la perfección. No se apresuró, no se inquietó, no necesitó comprenderlo todo de inmediato. Conservó, meditó y confió. Es esta actitud interior la que comienza a florecer ahora, al comienzo de esta meditación guiada, ante el Santísimo Sacramento, cuando conscientemente elegimos dejar de lado el ruido externo para permitir que nuestro ser interior sea tocado. Quédate conmigo hasta el final de este tiempo de oración, porque lo que comienza como un simple silencio puede transformarse en un encuentro profundo. Quizás no escuches una voz audible, quizás no recibas respuestas inmediatas, pero algo dentro de ti puede comenzar a ordenarse, a encontrar paz, a iluminarse. La voz de Dios a menudo se manifiesta como paz, como una suave claridad, como una certeza que no grita, sino que permanece. Ahora, al retirarte, deja que María prepare tu corazón para estar ante Jesús. No te apresures, no anticipes lo que viene después, simplemente permanece. Lo que estamos iniciando aquí es un camino de profunda contemplación, donde cada momento tiene sentido y donde el silencio empieza a hablar. Y es precisamente desde este silencio que algo nuevo empieza a revelarse. Y al dejarte guiar por esta atmósfera de silencio y presencia, quizás algo ya comience a despertar en tu interior, aunque aún no puedas explicarlo con palabras. A veces es una paz inesperada, a veces una emoción suave,
a veces simplemente la sensación de no estar solos ante Jesús eucarístico. Si este momento te conmueve de alguna manera, aunque sea sutilmente, permítete expresarlo. Si te resulta comprensible, deja un comentario aquí sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora, lo que sentiste al comenzar este tiempo de adoración, o incluso lo que buscabas al ver este video. Tus comentarios podrían ser justo lo que alguien más necesitaba leer hoy. Comentar, dar me gusta o suscribirse no es solo un gesto técnico, es una forma concreta de expresar que este espacio de contemplación mariana ante el Santísimo Sacramento tiene valor, que este contenido debe seguir llegando a corazones sedientos de silencio, oración y escucha interior. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas que cuidas como ti. Buscan aprender a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Si este tipo de adoración guiada, meditación profunda y vida de oración te conecta, considera suscribirte al canal y seguirnos. Así, cada vez que tengas un momento como este, podrás regresar a este espacio de reflexión, sabiendo que aquí encontrarás un camino sencillo, guiado por María, hacia la presencia real de Jesús. Y si este video ya te está ayudando, incluso al principio, un simple me gusta también ayuda a que este mensaje llegue más lejos, tocando otros corazones que aún no saben guardar silencio para escuchar. Ahora, seguimos adelante sin prisa, con el corazón abierto. María permanece a nuestro lado, y el silencio que hemos empezado a construir aquí aún tiene mucho que revelarnos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo muy real que impregna la vida de casi todos nosotros y que a menudo no percibimos con claridad. Escuchar la voz de Dios se ha vuelto difícil, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque nuestro interior está constantemente ocupado. Vivimos un camino marcado por estímulos, decisiones urgentes, presiones invisibles y una mentalidad que siempre nos empuja hacia afuera, rara vez hacia adentro. Incluso cuando queremos orar, algo parece arrastrarnos de nuevo a la inquietud. La mente revive los problemas, el corazón anticipa el futuro y el silencio, que debería ser un espacio de encuentro, termina convirtiéndose en un lugar incómodo. Quizzes ya. Sentido esto, ante el Santísimo Sacramento, te colocas en adoración eucarística. Sabes que Jesús Eucarístico está allí en presencia real, pero en lugar de una paz inmediata, surgen pensamientos desordenados, viejos recuerdos, preocupaciones que parecían olvidadas. Esto no es señal de fracaso espiritual, al contrario, es un retrato honesto de la condición humana actual. El ruido externo se ha arraigado en nosotros. La ansiedad no solo comienza afuera, se instala en nuestro interior, moldea nuestra forma de pensar, influye en nuestras decisiones y afecta directamente nuestra relación con Dios. Hay una verdad oculta en todo esto que rara vez se menciona. A menudo tememos al silencio porque, en el fondo, sabemos que revela algo. Cuando todo está en silencio, aflora lo que evitamos sentir en heridas, preguntas sin respuesta, decisiones sin resolver, deseos reprimidos. Escuchar la voz de Dios implica permitirle tocar las entrañas del alma, y esto requiere valentía, requiere confianza. Requiere una transformación interior que no ocurre instantáneamente, sino como un proceso, un camino paciente. María comprendió esto profundamente, no huyó del silencio, lo habitó, lo guardó todo en su corazón, no como quien acumula peso, sino como quien permite que Dios dé sentido a lo que aún no comprende. Hoy, sin embargo, nos entrenan para reaccionar con rapidez, para opinar sobre todo,
para decidir sin reflexionar. Esta mentalidad acelerada debilita la escucha espiritual. Queremos respuestas rápidas de Dios, cuando a menudo nos invita a permanecer, a madurar, a vivir el proceso. Otro factor que dificulta escuchar la voz de Dios es el exceso de información espiritual desconectada de la contemplación. Consumimos contenido, mensajes, reflexiones, pero rara vez nos detenemos a dejar que algo nos transforme de verdad. La transformación no se produce mediante la acumulación de palabras, sino mediante el encuentro. Y el encuentro requiere presencia. Por eso, la contemplación mariana ante el Santísimo Sacramento no es solo una hermosa práctica devocional, sino una escuela interior. Allí, poco a poco, el corazón vuelve a aprender a escuchar. Cuando nos acercamos a la adoración del Santísimo Sacramento con María, comenzamos a darnos cuenta de que Dios no compite con el ruido del mundo. Él espera que nos despojemos un poco de nosotros mismos. Espera que reconozcamos nuestras limitaciones. Espera que aceptemos que no todo tiene que resolverse ahora. Esta espera tiene un impacto. Cambia nuestra forma de afrontar las preocupaciones, altera nuestra forma de tomar decisiones, ajusta nuestra perspectiva sobre la vida misma. La paz de Dios, cuando finalmente encuentra espacio, no viene a confundir, sino a ordenar. Quizás hoy te encuentres en un momento de muchas decisiones, dudas y tensión interior. Quizás sientas que necesitas dirección, pero no la escuchas con claridad. Esto no significa que Dios esté distante. A menudo significa que tu ser interior está abrumado. Why he is. Precisamente donde comienza el camino de la escucha. No se trata de forzar las respuestas, sino de permitir que el silencio reorganice gradualmente todo en tu interior. Al estar ante Jesús Eucarístico, algo sutil sucede. La ansiedad pierde su poder. El ruido comienza a disiparse. A la mente se calma. El corazón encuentra un ritmo diferente. No es magia, es gradual, pero es real. Y María permanece a nuestro lado en este proceso, enseñándonos que escuchar a Dios no se trata de controlar el resultado, sino de confiar en el camino. Se trata de aceptar que algunas revelaciones llegan como una luz clara, mientras que otras llegan solo como una paz que nos sostiene. Este aprendizaje lo cambia todo. Cambia nuestra forma de afrontar nuestra vida diaria. Cambia nuestra forma de afrontar el sufrimiento. Incluso cambia nuestra percepción de quiénes somos. Ante Dios, al escuchar la voz de Dios, no es solo un acto espiritual aislado. Es una experiencia que impacta toda nuestra vida. Why Quanto Ems. Nos permitimos entrar en este silencio acompañado. Más sensibles nos volvemos a su presencia, incluso fuera de la capilla, incluso en medio de nuestra rutina. Si lo que estamos experimentando ahora resuena en tu corazón, escribe una sola palabra o frase sencilla en los comentarios. Quiero escuchar. Eso, en sí mismo, es una oración que abre espacio para lo que está por venir. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo muy real que impregna la vida de casi todos nosotros y que a menudo no percibimos con claridad. Escuchar la voz de Dios se ha vuelto difícil, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque nuestro interior está constantemente ocupado. Vivimos un camino marcado por estímulos, decisiones urgentes, presiones invisibles y una mentalidad que siempre nos empuja hacia afuera, rara vez hacia adentro. Incluso cuando queremos orar, algo parece arrastrarnos de nuevo a la inquietud. La mente revisita los problemas, el corazón anticipa el futuro y el silencio, que debería ser un espacio de encuentro, termina convirtiéndose
en un lugar incómodo. Quizás ya hayas sentido esto ante el Santísimo Sacramento. Te colocas en adoración eucarística. Sabes que Jesús Eucarístico está allí en presencia real, pero en lugar de una paz inmediata, surgen pensamientos desordenados, viejos recuerdos, preocupaciones que parecían olvidadas. Esto no es señal de fracaso espiritual. Al contrario, es un retrato honesto de la condición humana actual. El ruido externo se ha arraigado en nosotros. La ansiedad no solo comienza afuera, se instala en nuestro interior, moldea nuestra forma de pensar, influye en nuestras decisiones y afecta directamente nuestra relación con Dios. Hay una verdad oculta en todo esto que rara vez se menciona. A menudo tememos al silencio porque, en el fondo, sabemos que revela algo. Cuando todo está en silencio, aflora lo que evitamos sentir, en heridas, preguntas sin respuesta, decisiones sin resolver, deseos reprimidos. Escuchar la voz de Dios implica permitirle tocar las entrañas del alma, y esto requiere valentía, requiere confianza, requiere una transformación interior que no ocurre instantáneamente, sino como un proceso, un camino paciente. María comprendió esto profundamente. No huyó del silencio, lo habitó, lo guardó todo en su corazón, no como quien acumula peso, sino como quien permite que Dios dé sentido a lo que aún no comprende. Hoy, sin embargo, nos entrenan para reaccionar con rapidez, para opinar sobre todo, para decidir sin reflexionar. Esta mentalidad acelerada debilita la escucha espiritual. Queremos respuestas rápidas de Dios, cuando a menudo nos invita a permanecer, a madurar, a vivir el proceso. Otro factor que dificulta escuchar la voz de Dios es el exceso de información espiritual desconectada de la contemplación. Consumimos contenido, mensajes, reflexiones, pero rara vez nos detenemos a dejar que algo nos transforme de verdad. La transformación no se produce mediante la acumulación de palabras, sino mediante el encuentro, y el encuentro requiere presencia. Por eso, la contemplación mariana ante el Santísimo Sacramento no es solo una hermosa práctica devocional, sino una escuela interior. Allí, poco a poco, el corazón vuelve a aprender a escuchar. Cuando nos acercamos a la adoración del Santísimo Sacramento con María, comenzamos a darnos cuenta de que Dios no compite con el ruido del mundo. Él espera que nos despojemos un poco de nosotros mismos, espera que reconozcamos nuestras limitations, espera que aceptemos que no todo tiene que resolverse ahora. Esta espera tiene un impacto, cambia nuestra forma de afrontar las preocupaciones, altera nuestra forma de tomar decisiones, ajusta nuestra perspectiva sobre la vida misma. La voz de Dios, cuando finalmente encuentra espacio, no viene a confundir, sino a ordenar. Quizás hoy te encuentres en un momento de muchas decisiones, dudas y tensión interior. Quizás sientas que necesitas dirección, pero no la escuchas con claridad. Esto no significa que Dios esté distante. A menudo significa que tu ser interior está abrumado. Y ahí es precisamente donde comienza el camino de la escucha. No se trata de forzar las respuestas, sino de permitir que el silencio reorganice gradualmente todo en tu interior. Al estar ante Jesús Eucarístico, algo sutil sucede. La ansiedad pierde su poder. El ruido comienza a disiparse, la mente se calma. El corazón encuentra un ritmo diferente. No es magia, es gradual, pero es real. Why María permanece a nuestro lado en este proceso, enseñándonos que escuchar a Dios no se trata de controlar el resultado, sino de confiar
en el camino. Se trata de aceptar que algunas revelaciones llegan como una luz clara, mientras que otras llegan solo como una paz que nos sostiene. Este aprendizaje lo cambia todo. Cambia nuestra forma de afrontar nuestra vida diaria. Cambia nuestra forma de afrontar el sufrimiento. Incluso cambia nuestra percepción de quiénes somos ante Dios al escuchar la voz de Dios. No es solo un acto espiritual aislado, es una experiencia que impacta toda nuestra vida. Y cuanto más nos permitimos entrar en este silencio acompañado, más sensibles nos volvemos a su presencia, incluso fuera de la capilla, incluso en medio de nuestra rutina. Si lo que estamos viviendo ahora resuena en tu corazón, escribe una palabra o frase sencilla en los comentarios en Quiero Escuchar. Eso, en sí mismo, es una oración que abre espacio para lo que está por venir. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, inevitablemente nos vemos obligados a mirar a María, no como una figura distante o idealizada, sino como alguien real, concreta, que vivió un profundo viaje interior en medio de las mismas tensiones humanas que atraviesan nuestras vidas. María no fue grande por hablar mucho, sino porque supo escuchar. Y esta escucha no fue pasiva ni ingenua, fue una actitud interior firme, consciente y transformadora. Desde el principio, María nos revela una verdad oculta que el mundo moderno casi ha olvidado antes de actuar. Es necesario acoger. Antes de responder, es necesario escuchar. Antes de decidir, es fundamental callar. No reaccionó impulsivamente. No se dejó llevar por la ansiedad del momento. Mientras tantos buscaban controlar los acontecimientos, María permitió que Dios guiara los entrebastidores de su historia. Esto moldeó por completo su mentalidad y le dio una libertad interior que no dependía de las circunstancias externas. Cuando llega el anuncio, María no interrumpe, no huye, no se encierra, escucha, pregunta solo lo necesario, no para dudar, sino para comprender. Y luego lo guarda. Guardarlo en su corazón no significa ocultarlo, ni posponerlo indefinidamente, sino permitir que lo que viene de Dios descienda de su mente al centro de su vida. Es en este espacio interior donde ocurre la verdadera transformación. Es allí donde la palabra escuchada se hace carne, decisión, entrega concreta. Esta actitud nos revela algo muy profundo hoy. Vivimos bajo la presión de opinar con rapidez, reaccionar y tomar decisiones inmediatas. Escuchar se ha vuelto poco común, incluso en la vida espiritual. A menudo hablamos demasiado con Dios y escuchamos muy poco. María nos enseña el camino opuesto, nos muestra que la voz de Dios no necesita ser refutada por el ruido del mundo cuando el corazón está abierto. La autoridad espiritual de María no proviene de los discursos, sino de la intimidad que se construye en el silencio. Esto tiene un impacto directo en nuestro camino personal. Cuando aprendemos a escuchar como María, nuestra relación con Dios cambia. Las decisiones dejan de ser meras reacciones emocionales y se convierten en fruto del discernimiento. La ansiedad cede a la prisa, disminuye. Empezamos a darnos cuenta de que no todo tiene que resolverse de inmediato, porque Dios también obra en momentos ocultos, en ese espacio donde parece que nada sucede, pero todo se está preparando. María acogió antes de actuar. Esto significa que permitió que Dios organizara su interior antes de cualquier movimiento externo. ¿Cuántas veces hacemos lo contrario? Actuamos primero, hablamos después, y solo entonces tratamos de comprender lo que Dios quería. Esta inversión genera confusión, agotamiento y frustración. María revela otra lógica, otra mentalidad, una forma de vivir que produce paz, incluso
en medio de la incertidumbre. Y hay algo aún más profundo en todo esto. María lo guardó todo en su corazón, incluso lo que no entendía. No todas las revelaciones venían con explicaciones completas. No todos los acontecimientos tenían sentido inmediato. Sin embargo, se mantuvo fiel a la escucha. Esto nos enseña que escuchar la voz de Dios no significa comprenderlo todo, sino confiar incluso cuando no se comprende. Esta confianza silenciosa genera madurez espiritual y sostiene el alma en los momentos más difíciles del camino. Cuando contemplamos a María ante Jesús, especialmente en la presencia real del Santísimo Sacramento, aprendemos que escuchar a Dios no es un ejercicio intelectual, sino una postura interior. Es estar disponible, es no cerrarse en uno mismo, es permitir que la palabra toque heridas, revele intenciones e ilumine decisiones. Muchas revelaciones de Dios no llegan como respuestas directas, sino como cambios sutiles en el corazón, una nueva forma de ver, una paz inesperada, una claridad que crece con el tiempo. Esta escuela mariana de escucha nos ayuda a comprender algo esencial. En Dios habla, pero no siempre como esperamos. A veces habla en silencios prolongados, a veces al reiterar una preocupación, a veces ante la ausencia de respuestas rápidas. María nos enseña a no dejar de escuchar cuando todo parece confuso. Nos muestra que hay un trabajo profundo ocurriendo tras bambalinas en el alma, incluso cuando nada parece cambiar externamente. Cuando tomamos a María como modelo, nuestra forma de orar cambia. Ya no oramos solo para pedir, sino para estar presentes. Ya no buscamos solo soluciones, sino guía. Ya no exigimos resultados inmediatos, sino que permanecemos en el proceso. Esta presencia genera un impacto real en la vida diaria, en las relaciones, en las decisiones, en cómo afrontamos el sufrimiento y la espera. Este es un camino que no se puede apresurar, es un aprendizaje continuo. Y cuanto más nos acercamos a esta escucha mariana, más sensibles nos volvemos a la presencia de Dios en cada detalle de la vida, incluso en las situaciones sencillas, incluso en los días comunes, incluso cuando todo parece demasiado tranquilo. Si esta forma de escuchar, inspirada por María, se ha instalado en tu corazón ahora mismo, escribe una palabra sencilla pero profunda en los comentarios. Aquí estoy. Esto expresa la perfección, la actitud interior que prepara el terreno para continuar esta experiencia. Y a medida que esta mirada contemplativa se vuelve más natural en ti, a menudo surge un deseo muy simple, pero profundo, al llevar esta experiencia más allá de este momento, permitir que siga moldeando el corazón en la vida cotidiana, en el ritmo real de la vida. Mucha gente siente esto, este deseo de no perder lo tocado en silencio, de no dejar que la rutina borre tan rápidamente lo que comenzó a revelarse en su interior. Entonces, si tiene sentido para ti, echa un vistazo al material que he dejado a continuación, llamado Cura Interior con Jesús Eucarístico, un itinerario de 21 días con María. Fue preparado de forma muy práctica y directa, especialmente para quienes se identifican con este camino de contemplación, escucha y descanso interior. No es algo teórico ni pesado, sino un apoyo concreto para continuar este camino con mayor claridad y constancia. Este material puede ser especialmente valioso para cualquier alma cansada que necesite descanso, para quienes buscan paz y no saben por dónde empezar, y también para quienes, quizás sin poder explicarlo bien, simplemente sienten el deseo de ser abrazados por Dios. Complementa lo que estamos experimentando aquí, ayudando a transformar este tiempo de oración en un hábito que realmente impacte el ser interior, sin prisas ni presiones. Está en la descripción,
pero podría eliminarlo en los próximos días. Este contenido podría eliminarse en cualquier momento, así que si te resulta útil, aprovéchalo mientras esté disponible. Puede ahorrarte mucho tiempo en la práctica, especialmente si te cuesta mantener una rutina de oración o profundizar en lo que empieza en silencio. Seguimos pues permitiendo que este camino se profundice, porque aún queda mucho por explorar cuando nos colocamos ante Jesús, Eucaristía con María, dejando que el corazón siga siendo guiado con dulzura. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque llegar aquí nos ha preparado interiormente para algo muy concreto y, a la vez, muy misterioso, al entrar en la presencia real de Jesús, Eucaristía con María. No como una idea, no como un símbolo lejano, sino como un encuentro vivo que sucede en el ahora. No es un ejercicio de imaginación vacía, es una actitud espiritual que involucra todo el ser. María nos guía con dulzura a ese lugar interior donde el corazón finalmente se coloca ante el altar, incluso si físicamente estamos en otro espacio. Cuando hablamos de presencia real, hablamos de una verdad que trasciende la lógica común. Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía, completo, vivo, ofreciéndose en silencio, y este silencio no es ausencia, es plenitud. A menudo esperamos que suceda algo extraordinario para confirmar este encuentro, pero María nos enseña que la profundidad no está en el espectáculo, sino en la fidelidad de estar presentes. Ella nos guía a permanecer, a no huir cuando parece que nada sucede, a confiar en que el misterio actúa, incluso cuando no se percibe de inmediato. Ahora imagínate espiritualmente ante el altar. No hay necesidad de forzar las imágenes, simplemente deja que esta conciencia se forme suavemente. María está a tu lado, no al frente, no ocupando el centro, sino señalando discretamente a Jesús. Nunca fijó su mirada en ti, en su presencia es guía, y eso lo cambia todo. Con María entramos en adoración no para perdernos en sentimientos confusos, sino para orientarnos, para alinear nuestro ser interior, para permitir que la verdad se revele sin violencia. Entrar en la presencia real de Jesús Eucarístico es también entrar en contacto con lo que se esconde en nuestro interior. El altar se convierte en un espejo silencioso. Allí, nuestras decisiones, nuestras intenciones, nuestros miedos y deseos empiezan a emerger, no para acusarnos, sino para ser tocados. Hay una transformación que ocurre en este nivel profundo, en lo más profundo del alma, donde no siempre tenemos acceso consciente. María permanece ahí, ayudándonos a no cerrar el corazón cuando la verdad comienza a acercarse. Este momento central de adoración no requiere palabras elaboradas. A menudo, cuanto menos decimos, más permitimos que Dios hable. La mentalidad del mundo nos impulsa a explicarlo todo, a justificarlo todo, a controlarlo todo. Ante el Santísimo Sacramento, esta lógica se disuelve. Se nos invita a una entrega sencilla, casi infantil, donde el corazón se presenta tal como es. María nos enseña que esta vulnerabilidad no es debilidad, sino el espacio donde la gracia actúa con mayo ere libertad. Hay una verdad oculta en esta experiencia que pocos comprenden al principio. No somos nosotros quienes sostenemos la adoración, sino Jesús quien nos sostiene mientras permanecemos allí. Al entrar en este espacio con María, comprendemos que incluso el cansancio puede ofrecerse, que incluso la distracción puede ser bienvenida, que incluso la aridez puede convertirse en oración. Nada debe descartarse, todo puede presentarse. Esta comprensión tiene un profundo impacto en nuestra relación con Dios
y con nosotros mismos. Al permanecer ante la Eucaristía, algo comienza a reorganizarse internamente, no de forma abrupta, sino como un ajuste fino. Los pensamientos acelerados pierden su poder. Las emociones intensas encuentran sosiego. Las decisiones que parecían urgentes se aclaran. Esta reorganización interior es una de las mayores revelaciones de la adoración silenciosa. María conocía bien este proceso, sabía esperar, sabía confiar en el tiempo de Dios, sabía que lo esencial sucede en secreto. Entrar en la presencia real de Jesús con María también nos enseña a distinguir entre la agitación espiritual y la verdadera intimidad. Todo lo intenso es profundo, no todo lo silencioso es vacío. A menudo, el encuentro más transformador ocurre cuando nada parece extraordinario. Este tipo de experiencia educa el corazón, madura la fe y nos prepara para vivir con más equilibrio y discernimiento fuera del tiempo de oración. Con el tiempo, esta práctica comienza a dar frutos visibles en la vida diaria. El camino espiritual deja de estar fragmentado. Lo que experimentamos ante el altar empieza a influir en nuestras decisiones, nuestras reacciones y nuestra forma de mirar a los demás. La presencia real de Jesús no se limita al espacio de adoración, se extiende a nuestras rutinas, a nuestros desafíos, a nuestras relaciones. Y María continúa acompañando este proceso, enseñándonos a llevar a Jesús en nuestros corazones con la misma discreción y fidelidad con que ella lo llevó. También hay una lección muy profunda sobre la confianza. Ante el Santísimo Sacramento, se nos invita a dejar de lado la necesidad de resultados, en ir a confiar en que Dios actúa incluso cuando no lo vemos. Esta confianza transforma nuestra mentalidad, sana la ansiedad espiritual y nos libera de la constante búsqueda de respuestas. María vivió esta confianza hasta el final, y eso es lo que nos transmite cuando estamos ante Jesús con ella. Este momento de adoración guiada no es un punto final, sino una profundización. Cada vez que entramos en la presencia real de Jesús, algo nuevo puede revelarse, no porque Dios cambie, sino porque nosotros cambiamos. En la capacidad de escuchar se profundiza, nuestra mirada se purifica, el corazón se vuelve más sensible, y esta sensibilidad espiritual comienza a prepararnos para comprender dimensiones aún más profundas de este misterio vivido en silencio. Así que permanece en este estado interior. No te apresures, no saques conclusiones precipitadas. Simplemente deja que estar ante Jesús con María siga abriendo espacio en tu interior. Porque cuando el corazón aprende a permanecer en calma, empieza a estar listo para recibir lo que aún está por revelarse. Si en este momento sientes que estás espiritualmente ante Jesús Eucarístico, acompañado de María, escribe una frase sencilla y sincera en los comentarios. Jesús, aquí estoy. Esto expresa a la perfección la actitud que sustenta todo lo que continúa desarrollándose desde aquí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando entramos en la presencia real de Jesús Eucarístico y permanecemos allí con María, algo muy sutil comienza a suceder. El silencio deja de ser vacío y se convierte en lenguaje. Existe la idea muy común de que la voz de Dios debe ser fuerte, clara, casi incontestable, como si irrumpiera desde el cielo con respuestas preconcebidas. Pero la verdad oculta de la vida espiritual es diferente. Dios, la mayoría de las veces, no gritan, susurran, y solo quienes aceptan bajar el ritmo lo suficiente para permanecer atentos, escuchan. El silencio que habla no es la ausencia de Dios, sino el lugar donde Él elige manifestarse con mayor profundidad. Al principio,
Este silencio puede ser inquietante. Revela el cansancio que llevamos, la ansiedad acumulada, la mentalidad acelerada que hemos construido a lo largo del camino. Cuando todo está en silencio por fuera, el interior hace ruido. Los pensamientos se repiten, surgen preocupaciones, resurgen decisiones sin resolver. Esto no significa que algo ande mal, significa que el silencio está haciendo su trabajo. Poco a poco, si no huimos, algo empieza a cambiar. A la inquietud pierde intensidad. El corazón empieza a encontrar un ritmo más natural. Y en este espacio de creciente paz, Dios empieza a manifestarse, no como una idea repentina, sino como un consuelo interior. A veces es una sensación de descanso, a veces es una suave claridad sobre algo que había sido confuso, a veces es simplemente la silenciosa certeza de que no estás solo. Este tipo de manifestación no atrae la atención externa, pero genera un profundo impacto en lo más profundo del alma. María conocía muy bien este silencio. Vivió gran parte de su vida sostenida por él. No siempre tuvo explicaciones ni confirmaciones visibles, pero permaneció. Guardó en su corazón lo que no entendía, confiando en que Dios obraba más allá de lo que sus ojos alcanzaban a ver. Este silencio mariano no era pasividad, sino confianza activa. Era una forma de permanecer abierta a las revelaciones que llegaban en el momento oportuno. Hoy en día, muchas personas confunden la voz de Dios con emociones intensas o pensamientos persistentes, pero la voz de Dios, cuando nace del silencio, trae paz, incluso cuando corrige, no oprime, no acusa, no genera confusión, guía. Incluso cuando señala un camino difícil, viene acompañada de una serenidad que la sostiene. Esta es una clave importante para el discernimiento espiritual. El consuelo interior no es euforia, sino estabilidad. Es esa profunda sensación de estar en el lugar correcto, incluso sin tener todas las respuestas. Medida que aprendemos a permanecer en silencio ante el Santísimo Sacramento, nuestra forma de escuchar cambia. Ya no buscamos constantemente señales externas. Empezamos a percibir movimientos internos más sutiles. Una resistencia que se disuelve, un miedo que pierde fuerza, un nuevo deseo que nace. Estos pequeños cambios revelan que Dios está obrando. La verdadera transformación casi siempre ocurre así, discretamente, sin anuncios, sin urgencia. En este proceso también hay una purificación de la mente. En el silencio nos enseña a no reaccionar de inmediato, a no tomar decisiones impulsadas por la ansiedad, a permitir que las decisiones maduren. Muchas decisiones importantes de la vida no deben tomarse en silencio, sino en un silencio habitado. María vivió así. No anticipó los acontecimientos, pero tampoco se paralizó. Esperó el tiempo de Dios con un corazón abierto. Cuando el silencio empieza a hablar, revela verdades que antes estaban ocultas. Algunas son reconfortantes, otra dice, pero todas vienen acompañadas de una gracia que nos capacita para aceptarlas. Dios no revela algo sin ofrecer también la fuerza necesaria para afrontarlo. Por lo tanto, incluso cuando el silencio saca a la superficie heridas o limitaciones, no nos destruye, nos reorganiza, nos conduce a una mayor madurez espiritual. Esta experiencia transforma nuestra relación con la oración. Ya no entramos en el culto buscando llenar el tiempo, sino permitiendo que el tiempo nos transforme. No medimos la oración por cuanto hablamos, sino por la calidad de nuestra presencia. El silencio deja de ser un intervalo incómodo y se convierte en un espacio de encuentro. Y cuanto más nos familiarizamos con él, más reconocemos la voz de Dios
en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. El silencio que habla también nos enseña a escuchar fuera de la capilla. Empezamos a percibir inspiraciones en medio de la rutina, suaves intuiciones, invitaciones internas a actuar o esperar. Nada espectacular, pero profundamente coherente. El camino espiritual cobra continuidad. Lo que experimentamos ante el Santísimo Sacramento empieza a resonar en la vida real, influyendo en nuestras decisiones, nuestra forma de amar y nuestra manera de afrontar las dificultades. Este aprendizaje no se da de la noche a la mañana. Es un viaje a un entrenamiento interior, una aceptación diaria del silencio. María nos acompaña en este proceso, recordándonos que Dios no tiene prisa, sino que es fiel, que habla, incluso cuando parece callado, que actúa incluso cuando no lo percibimos. Y ese silencio, al abrazarlo, se convierte en un lugar seguro donde el alma aprende a descansar. Permanece en este estado interior. No intentes nombrarlo todo ahora, simplemente reconoce lo que se agita en tu interior, porque cuando el silencio empieza a hablar, prepara el corazón para una escucha aún más profunda, para revelaciones que solo se manifiestan cuando estamos listos para recibirla. Si este silencio encuentra espacio en ti ahora mismo, escribe una palabra sencilla pero significativa en los comentarios. El escucho. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando el silencio empieza a hablar, surge una necesidad muy concreta: el discernimiento. No todo lo que surge en tu interior proviene de Dios. No todo pensamiento persistente es una inspiración. No toda emoción intensa es una llamada. Y es aquí donde María se convierte en una maestra silenciosa, enseñándonos a reconocer lo que nace del corazón humano, lo que surge de las distracciones y lo que verdaderamente brota de Dios. A María no reaccionó al primer impulso interior, no se dejó llevar por la agitación del momento, ni por la ansiedad de resolverlo todo. Rápidamente observó, acogió, conservó. Esta conservación en su corazón no era indecisión, sino discernimiento en su forma más pura. Dejó que el tiempo revelara el origen de las cosas. Y esto es profundamente liberador para nosotros hoy, porque vivimos presionados a interpretar todo de inmediato, a tomar decisiones rápidas, a responder incluso antes de comprender. En el interior, muchas voces pueden mezclarse. Hay pensamientos que nacen del miedo, otros del deseo de control, otros de viejas heridas que intentan protegerse. Estos pensamientos suelen ser ruidosos, repetitivos, urgentes, presionan, confunden, aceleran. La inspiración que viene de Dios es diferente. Incluso cuando exige un cambio, viene acompañada de paz. No una paz superficial, sino una serenidad firme que no se disipa fácilmente. A María lo reconoció. Sabía distinguir entre la inquietud y la llamada, entre la emoción fugaz y la verdad profunda. Discernir la voz de Dios en el corazón no es un ejercicio técnico, sino una actitud espiritual que se aprende en la contemplación. Cuanto más permanecemos ante Jesús Eucaristía con María, más sensibles nos volvemos a estas conmociones internas. Empezamos a percibir que lo que viene de Dios no contradice la verdad, no nos aleja del amor, ni nos encierra en nosotros mismos. Al contrario, incluso cuando exige renuncia, abre el espacio interior, expande el corazón y genera libertad. Hay una verdad oculta en este proceso que pocos reconocen. Dios no compite con nuestras voces interiores. Espera que nos aquietemos para escucharlo. Las distracciones no necesitan combatirse con violencia, necesitan superarse
con paciencia. María nos enseña esto al no reaccionar impulsivamente. No reprime lo que siente, pero tampoco se deja dominar por ello. Lo pon tu duanti. Dios, permitiendo que la verdad se revele con claridad. A menudo confundimos la voz de Dios con algo que confirma exactamente lo que queremos hacer. Pero el discernimiento mariano nos enseña algo más. La voz de Dios no viene a validar nuestros impulsos, sino a guiar nuestras decisiones. A veces confirma, otras corrige, pero siempre conduce a una mayor coherencia interior. Cuando una inspiración viene de Dios, aunque desafíe nuestra mentalidad actual, trae consigo la fuerza necesaria para dar el siguiente paso. Este discernimiento tiene un impacto directo en nuestra vida diaria. Empezamos a actuar menos por reacción y más por convicción. Las decisiones dejan de ser respuestas emocionales y se convierten en elecciones maduras. Esto no elimina las dudas, pero cambia la forma en que las afrontamos. María vivió rodeada de misterios, pero no permitió que la confusión gobernara su vida. Confió en la fidelidad de Dios incluso cuando el camino no estaba claro. Otra señal importante que María nos enseña a reconocer es el consuelo interior. Cuando la inspiración viene de Dios, no nos fragmenta, nos unifica. Aunque toque zonas sensibles, no nos divide interiormente. Se instala una coherencia silenciosa, una sensación de alineación. Esto no significa ausencia de esfuerzo, sino presencia de significado. La verdad, cuando viene de Dios, sostiene a no, agota, no oprime. A medida que crecemos en este discernimiento, también aprendemos a no culparnos tanto por las distracciones. San Partel. Proceso: lo importante no es eliminarlas por completo, sino no dejar que controlen. María no se centró en el ruido, permaneció volcada hacia Dios, y eso lo cambió todo. El enfoque no estaba en la perfección de la experiencia, sino en la fidelidad de la presencia. Este proceso de aprendizaje lleva tiempo. Es una formación interior continua. No ocurre de golpe, pero cada vez que elegimos permanecer en silencio ante el Santísimo Sacramento, algo se refina en nuestro interior. La sensación espiritual crece a nuestra escucha, se vuelve más clara. Why, poco a poco, reconocemos con mayor facilidad lo que viene de Dios, porque siempre estará en armonía con la paz, la verdad y el amor que edifica. María nos acompaña en este discernimiento diario. No impone respuestas, sino que nos enseña a escuchar. No acelera los procesos, sino que sostiene la espera. Y así es como el corazón se prepara para acoger inspiraciones más profundas, revelaciones más sutiles, pasos más decisivos. East Camino continúa desarrollándose capa a capa a medida que nos volvemos más dispuestos a escuchar con la verdad. Si en este momento sientes el deseo de aprender a discernir mejor la voz de Dios en tu corazón, escribe en los comentarios una palabra sencilla que exprese esa disposición interior. Confío. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de aprender a escuchar, discernir y reconocer los movimientos internos, surge un punto decisivo en el camino espiritual, en la entrega. Escuchar la voz de Dios en sí misma ya es transformador, pero dejar que esa voz guíe la vida requiere un paso interior aún más profundo. Es aquí donde María nos enseña a decir hágase, no como una frase bonita, sino como una actitud concreta del corazón que se abandona con confianza. La entrega interior no ocurre automáticamente. Nace de un proceso lento, construido en silencio, contemplación y la experiencia de la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. María no dijo hágase porque lo
comprendiera todo, sino porque confiaba. Y esta confianza no era ingenua, era fruto de una profunda relación con Dios, cultivada en el fondo del alma, lejos de los aplausos, lejos de las certezas humanas. Decir hágase con María es permitir que Dios toque precisamente aquello que más nos cuesta controlar. Viejos miedos, decisiones difíciles, heridas que preferimos no revisitar. A menudo queremos escuchar la voz de Dios solo hasta que confirme nuestros planes, pero la verdadera entrega comienza cuando le permitimos guiar también aquello que nos atemoriza. Esta es una verdad oculta de la vida espiritual. La paz profunda no nace del control, sino de la confianza. María conocía el peso de esta entrega. Cada paso de su camino implicó silenciosas renuncias internas. No tenía un guión completo para su propia vida, solo tenía la certeza de que Dios era fiel, y eso le bastaba. Esta postura interior generó un inmenso impacto, no solo en la historia de la salvación, sino también en cómo se nos invita a vivir hoy. La entrega mariana no elimina el sufrimiento, pero nos permite afrontarlo con sentido. Cuando nos colocamos ante Jesús Eucarístico y comenzamos a ofrecer lo que llevamos, algo empieza a reorganizarse en nuestro interior. La oración deja de ser una simple petición y se convierte en una ofrenda. Ofrecemos nuestras inseguridades, nuestras decisiones sin resolver, nuestras preguntas sin respuesta, no como quienes se rinden, sino como quienes confían en que Dios ve más allá de lo que podemos ver ahora. En este momento se está produciendo una transformación silenciosa. A la mentalidad cambia. El corazón, antes tenso, comienza a relajarse, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque ya no cargamos solos con todo. La entrega interior nos libera de la ilusión de que necesitamos resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. María experimentó esto plenamente. Dejó que Dios guiara los acontecimientos, incluso cuando esto significaba caminar por territorio desconocido. A menudo, la mayor dificultad no reside en decir sí una vez, sino en repetirlo cada día. La entrega no es un acto aislado, es una postura continua. Con cada nueva decisión, con cada nuevo desafío, estamos invitados a renovar este sí. María nos acompaña en este proceso, recordándonos que Dios no pide una entrega ciega, sino una confianza progresiva, cimentada en la experiencia de su cuidado. Cuando entregamos nuestras heridas, algo profundo sucede. Dejan de ser meras fuentes de dolor y se convierten en lugares de encuentro con la gracia. Dios no desperdicia nada. Lo que entregamos sinceramente se transforma, aunque el proceso sea lento. Esta es una de las mayores revelaciones de la vida espiritual. Lo que confiamos a Dios nunca permanece igual. Puede que no cambie como imaginamos, pero siempre se conmueve. Este momento de entrega también afecta nuestras decisiones futuras. Cuando aprendemos a confiar, ya no tomamos decisiones guiadas únicamente por el miedo o la necesidad de seguridad inmediata. Empezamos a elegir desde un lugar más profundo, en sintonía con la verdad interior. Esto no elimina el riesgo, pero da sentido al camino. María vivió decisiones que, humanamente hablando, parecían arriesgadas, pero espiritualmente estaban profundamente arraigadas en la confianza. Decir, hágase con María, es aceptar que no todo estará claro ahora mismo. Es caminar sabiendo que Dios también actúa en secreto, tras bastidores, preparando caminos que aún no vemos. Esta actitud interior genera una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que perdura incluso cuando el panorama externo no cambia de inmediato. A medida que esta entrega se profundiza, el corazón
se aligera, no porque haya dejado de amar intensamente, sino porque ha aprendido a amar sin poseer, a confiar sin exigir garantías, a esperar sin desesperar. Este aprendizaje no termina aquí, continúa desarrollándose a medida que avanzamos en el camino, preparando nuestro ser interior para vivir la fe de una manera cada vez más integrada con la vida concreta. Permanezcan en este movimiento interior de entrega a no fuercen nada. Simplemente reconozcan lo que necesitan confiar ahora, porque cuando el corazón aprende a decir, hágase con sinceridad, se abre a una nueva forma de vivir, donde Dios guía con ternura cada paso que aún está por revelarse. Si en este momento sientes el deseo de entregar tu vida con más confianza, escribe en los comentarios una palabra sencilla que exprese esta decisión interior. Hágase. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque todo lo vivido hasta ahora no debe limitarse al momento de la oración, sino transformarse en vida concreta. Escuchar la voz de Dios ante el Santísimo Sacramento no es un refugio para escapar de la realidad, sino una preparación interior para volver a ella de otra manera. La verdadera adoración no nos aleja de la vida cotidiana, nos devuelve a ella con un corazón más claro, más sereno y más libre. Cuando escuchamos de verdad, algo cambia nuestra forma de vivir el día. Las situaciones persisten, los desafíos persisten, las responsabilidades no desaparecen, pero nuestra forma de actuar se transforma. La voz de Dios, acogida en silencio, empieza a resonar en pequeñas decisiones, en gestos sencillos, en las palabras que elegimos decir o callar. Es un cambio sutil, casi imperceptible por fuera, pero con un profundo impacto interior. Mucha gente imagina que escuchar a Dios debería generar cambios inmediatos y profundos, decisiones radicales o señales extraordinarias, pero la mayoría de las veces, la verdadera transformación ocurre en la mentalidad. Empezamos a reaccionar menos y a discernir más. La ansiedad cede terreno a la prisa, disminuye. Lo que antes nos dominaba emocionalmente empieza a verse con mayor distancia interior. Esta nueva forma de vivir nace del tiempo que pasamos ante el Santísimo Sacramento, donde aprendemos que no necesitamos controlarlo todo para estar en paz. María de exactamente así escuchaba a Dios en silencio y aplicaba esa escucha a la vida concreta, a las preocupaciones cotidianas, a las relaciones, a las decisiones que nadie veía. La voz de Dios moldeó su manera de amar, de esperar, de permanecer fiel incluso cuando no había reconocimiento. Esta es una de las verdades ocultas de la espiritualidad mariana. Lo extraordinario se manifiesta en lo cotidiano, cuando el corazón está alineado con Dios, cuando incorporamos la escucha a nuestra vida diaria. Nuestras relaciones también empiezan a cambiar. Nos volvemos más pacientes, escuchamos más a los demás, respondemos con menos agresividad. A menudo, la voz de Dios no nos dice exactamente qué decir, pero nos enseña cuándo guardar silencio, y este silencio, lleno de presencia, previene conflictos, sana heridas y abre espacio para encuentros más genuinos. Las decisiones también pasan por un proceso diferente. Ya no elegimos solo por miedo a equivocarnos o por la necesidad de complacer. La interior nos ayuda a percibir que genera paz duradera y que solo ofrece alivio momentáneo. Incluso cuando la decisión es difícil, hay una coherencia interior que la sostiene. Esta coherencia es fruto de la intimidad con Dios, cultivada ante la Eucaristía, donde aprendemos a confiar incluso sin garantías visibles. Llevar la voz de Dios a la vida diaria también significa
aceptar que no todos los días serán claros. Habrá momentos de duda, de cansancio, de silencio prolongado, pero quienes aprenden a escuchar ante el Santísimo Sacramento no desesperan durante estas fases. Saben que el silencio también forma parte del camino. Saben que Dios sigue actuando entre bastidores, incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Esta conciencia lo cambia todo. También hay un impacto directo en cómo lidiamos con el sufrimiento. Cuando escuchamos a Dios en silencio, aprendemos que Él no nos abandona en los momentos difíciles. A veces no quita el dolor, pero sí nos da sentido. No cambia la situación externa, sino que fortalece nuestro ser interior. Esta fortaleza silenciosa nos permite superar los días más difíciles sin perder la esperanza. María vivió esta realidad profundamente, y por eso su presencia sigue siendo un refugio para quienes caminan con el corazón herido. La escucha que experimentamos a diario nos ayuda a integrar la fe y la vida, la oración y la acción, el silencio y la palabra. Dejamos de vivir una espiritualidad fragmentada. Lo que sucede ante el altar empieza a influir en cómo trabajamos, cómo cuidamos nuestros hogares y cómo afrontamos nuestras responsabilidades. Cada gesto sencillo cobra un significado. Mayo era en él, camino se unifica. Esta integración también nos libera de una espiritualidad basada únicamente en los sentimientos. Aprendemos que la fidelidad no depende de lo que sentimos, sino de lo que elegimos vivir. Incluso en los días en que la oración parece árida, escuchar ya nos ha formado lo suficiente para seguir caminando. Esta madurez espiritual no se construye rápidamente, sino que es fruto de la perseverancia, la constancia y el continuo retorno a la presencia de Jesús, Eucaristía. Poco a poco nos damos cuenta de que la voz de Dios no nos aleja de la realidad, sino que nos hace más presentes en ella, más atentos a más humanos, más capaces de amar sin tantas defensas. Esta es una de las mayores revelaciones de la vida contemplativa. Cuanto más profundo es el silencio, más concreta se vuelve la vida. Cuanto más escuchamos, más conscientes nos volvemos de las necesidades que nos rodean. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir de otra manera. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo se reorganizó en nuestro interior. Escuchar se convierte en una forma de ser, un hilo invisible que conecta el altar con la vida, la oración con las decisiones, el silencio con las acciones. Este hilo se sigue tejiendo día tras día mientras permanezcamos disponibles. Si en este momento sientes el deseo de vivir llevando la voz de Dios a tu vida diaria, escribe una frase sencilla en los comentarios que exprese esa intención interior. Quiero vivir en tu voz. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de todo lo escuchado, discernido, entregado y vivido interiormente, hay una invitación que permanece abierta y que no depende de palabras, permanecer en la presencia, permanecer en el silencio que habla, permanecer con María ante Jesús, sin prisa por partir, sin necesidad de concluir nada, sin convertir este momento en algo utilitario. Hay una profunda sabiduría en simplemente permanecer, permitiendo que el corazón siga siendo tocado allí donde las palabras ya no alcanzan. El cierre contemplativo no es un cierre, es una expansión interior. Es reconocer que la voz de Dios no se limita a lo que podemos percibir conscientemente. A menudo, lo que más nos transforma ocurre cuando dejamos de intentar comprender. En el fondo del alma, mientras permanecemos en silencio, Dios sigue obrando. Allasta afectos, sana recuerdos, reorganiza deseos, ilumina decisiones que aún
no podemos nombrar. María permanece allí, en silencio, sosteniendo este tiempo, con la misma fidelidad con la que sostuvo todo su camino. Permitirse, permanecer unos instantes más ante Jesús Eucarístico es un gesto sencillo, pero profundamente contracultural. El mundo nos enseña a pasar rápidamente de una experiencia a otra, a buscar siempre el siguiente estímulo, a no demorarnos. La contemplación mariana nos enseña enseña que hay revelaciones que solo se manifiestan cuando nos detenemos. Cuando el cuerpo se aquieta, la mente se calma y el corazón deja de defenderse. Algo nuevo encuentra espacio para nacer. En este estado de permanencia no hay que hacer nada. No hay necesidad de repetir fórmulas ni organizar pensamientos. Simplemente existir es suficiente. Este ser es, en sí mismo, una forma elevada de oración. Es un acto de confianza silenciosa. María nos enseña que este tipo de presencia genera un impacto que no se puede medir inmediatamente, sino que se extiende en el tiempo. Muchas decisiones importantes maduran precisamente en estos momentos en que no intentamos decidir nada. El silencio final también tiene una función delicada, antela internamente lo vivido. Como un descanso tras un trabajo profundo, permite que la transformación se asiente. A menudo salimos de la oración con la sensación de que nada ha sucedido, pero días después nos damos cuenta de que algo ha cambiado. Una perspectiva diferente, una reacción más serena, una elección más alineada. Este es el fruto del silencio habitado, de ese tiempo en el que no interrumpimos la obra de Dios con la ansiedad de llegar a una conclusión. María permanece como una presencia maternal en este cierre. No apresura el proceso, no exige respuestas, simplemente permanece. Y en esta permanencia enseña que la fe madura no necesita confirmaciones constantes, se sustenta en la confianza. Permanecer con María ante Jesús es aprender a descansar en Dios, incluso cuando la vida sigue siendo exigente, incluso cuando aún quedan preguntas sin respuesta. Este tipo de perseverancia educa el corazón para toda la vida. Poco a poco comenzamos a comprender que no todo tiene que resolverse hoy, que algunas verdades se revelan en capas, que el tiempo de Dios no es demora, sino cuidado. Este cambio de mentalidad genera libertad interior. El alma deja de vivir en constante urgencia y aprende a caminar con mayor profundidad. También hay un aprendizaje silencioso sobre la identidad. En la presencia de Jesús, sin máscaras, sin roles, sin defensas, redescubrimos quiénes somos, no por lo que hacemos, sino por quiénes somos ante Dios. Esta verdad no llega como un concepto, llega como una experiencia, y es María quien nos ayuda a permanecer en este lugar seguro, donde no necesitamos demostrar nada. Mientras permanezcamos, la oración continúa a un nivel que escapa a nuestro control. Dios habla al corazón de maneras que trascienden la razón, a veces mediante una paz que se instala, a veces mediante un recuerdo que llega sin dolor, a veces mediante una simple sensación de estar en casa. Todo esto forma parte del viaje contemplativo. Nada necesita ser analizado. Ahora, todo puede ser aceptado con sencillez. Esta serena conclusión no termina el viaje, lo profundiza. Prepara el ser interior para seguir escuchando, discerniendo y viviendo con mayor conciencia. Al permanecer en quietud, el corazón se vuelve más receptivo a los próximos movimientos de la gracia, a lo que aún está por revelarse, a los pasos que aún deben darse con confianza. Así que quédate un poco más aunque solo sea interiormente. Quédate con María
Quédate ante Jesús. Mantente abierto, porque es en este espacio sin prisas donde el amor sigue hablando, incluso cuando todo parece demasiado silencioso. Si deseas permanecer en este estado de silencio y confianza, escribe una sencilla palabra en los comentarios que exprese este deseo interior. Permanezco. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en este camino te resonó. Quizás no puedas explicarlo todo con palabras, pero el corazón reconoce cuando has sido tocado. Este tiempo de silencio, de escucha y presencia no es común hoy en día, y quedarse hasta el final ya dice mucho de tu deseo de profundizar en tu vida interior y caminar con María hacia Jesús. Si este contenido te ayudó a relajarte, escuchar mejor y encontrar un poco más de paz, considera suscribirte al canal. Aquí, cada video está preparado específicamente para ofrecerte este espacio de oración, contemplación y encuentro, algo que te acompañará constantemente en tu camino espiritual, sin prisas ni agobios. Si quieres, también puedes dejar un comentario diciendo que llegaste hasta el final. Puedes escribir una frase sencilla, como aunque María nos guíe hacia su Hijo Jesús, o gracias. Dios, estas palabras, además de expresar lo que queda en nuestros corazones, ayudan a crear una comunión silenciosa entre todos los que pasan por aquí. Y si la conexión que construimos a lo largo del video resonó contigo, un me gusta también es una forma sutil de señalarlo, ayudando a que este contenido llegue a otras personas que puedan estar buscando ese mismo espacio de silencio y escucha. Aquí hay un video que complementa este camino de contemplación y oración. Haz clic en él y continúa conmigo, manteniendo este ritmo interior y dejando que María te siga guiando paso a paso hacia Jesús.